Bien, buenas tardes. En este video vamos a retomar lo que son las clases en C++, ya que es con lo que vamos a estar trabajando más adelante, ¿verdad? Siempre vamos a estar trabajando con clases, ya que la finalidad es poder programar orientado a objetos. Es normal cuando uno empieza a estudiar lo que son las clases en C++, es muy normal confundirse y es muy normal no entender los conceptos del constructor, para qué sirven y la idea de cómo programar utilizando clases. Es muy normal. Así que no se desanimen, continúen adelante intentando hacer cada uno de los ejercicios que yo les voy sugiriendo en los archivos PDF, ¿verdad? Porque es de esa manera en que ustedes van a ir empapándose y aprendiendo poco a poco. Entonces este video lo hago para solventar el problema número 3 de la serie de ejercicios que les propuse. Y créanme que las personas que han intentado hacer ese ejercicio, este video les va a aclarar muchísimo más, ¿verdad? Creo que lo van a sentir o van a entender por qué y para qué sirven las clases, de cómo usarlas. Entonces, las personas que no han intentado hacer dicho ejercicio, les recomiendo que antes de ver este video lo intenten resolver el problema. Así que ya saben, ánimos, no se desanimen por no entender esto, es muy natural, ¿verdad? Pero poco a poco van a ir entendiéndolo, poco a poco van a ir empapándose, ¿verdad? Antes de comenzar también quiero darles la sugerencia de que cuando empiecen a ver estos vídeos se suscriban al canal, ya que de esa manera cuando yo suba un vídeo automáticamente a ustedes les enviará un correo, ¿verdad? Les dará un aviso por email de que he subido un nuevo video y van a poder verlo, ¿verdad? Así que bueno, vamos a empezar. Vamos a hacer una recapitulación de lo que son las clases. Recuerden que una clase se define en C++ mediante la palabra reservada class, ¿verdad? El nombre de la clase que nosotros le daríamos. Abrimos y cerramos llave, ¿verdad? Y la llave que cierra debe tener punto y coma. Nosotros estamos trabajando con dos tipos de datos, ¿verdad? Que son public y son private, ¿verdad? Public y private. En private o en privado, lo que colocamos o lo que creamos usualmente son, voy a colocarlo aquí como comentario, ¿verdad? Aquí lo que va, aquí se crean las variables que se usarán en la clase, ¿verdad? Bueno, voy a hacerlo como un párrafo. Son las variables que se usarán en la clase, ¿verdad? Y a las variables que se usan en la clase le tenemos un nombre. En una clase le tenemos un nombre especial, ¿verdad? Entonces, estas son llamadas miembros de datos, ¿verdad? Así de simple. Las variables que son creadas en una clase se llaman miembros de datos. Y en la parte pública siempre va lo que nosotros llamamos, primeramente, se crea el constructor. Se crea el constructor de la clase, ¿verdad? Recuerden que el constructor de la clase es una función que no es de ningún tipo, ¿verdad? Que no es ni point, ni string, ni int, nada, sino que es una función normal que tiene dos características especiales. Una, que tiene el mismo nombre de la clase. Por ejemplo, si nuestra clase es número complejo, pues el constructor debería tener como nombre número complejo. Y su propósito inicial, su propósito es que al momento de construir, al momento de crear una instancia, o sea, construir un objeto, esta puede inicializar los miembros de datos. Es decir, recuerden que los miembros de datos son las variables creadas en la clase. Es decir, que cuando creemos un objeto, su principal objetivo será inicializar las variables creadas en la clase. Ya vamos a ver eso con un ejemplo.
Entonces se crea el constructor de las clases y las funciones miembros que ésta tendrá, ¿verdad? Se crean las funciones miembros. Recuerden que el archivo donde únicamente se declara la clase, el constructor, las funciones miembros y los miembros de datos, o sea, las variables que va a utilizar esta, se le conoce como archivo de cabecera, ¿verdad? Este es el archivo de cabecera, ¿verdad? Usualmente tiene extensión .hpp cuando trabajamos en C++ y .h cuando trabajamos en C. Ahora, al archivo donde nosotros definimos las funciones miembro, sería el archivo donde se definen las funciones miembro, se llama archivo de definición, así de simple, ¿verdad? ¿Y qué es eso? Es un archivo en donde usualmente vamos a escribir el tipo de dato, el tipo de dato de la función miembro, el nombre de la clase, dos puntos, y el nombre de la función miembro, ¿verdad? Eso es básicamente. Entonces recuerden, este es un archivo, ¿verdad? Este de aquí es un archivo que le llamamos, para no confundirnos, ¿verdad? Después lo vamos a hacer uno a uno, ¿verdad? Este es el archivo de cabecera. Y este es el archivo de definición, que únicamente vamos a ver más adelante qué es lo que, cómo elaborarlo. Aunque ya lo hemos hecho, ¿verdad? En los ejemplos anteriores. Entonces tendríamos un archivo, un segundo archivo, y el tercer archivo es donde se define la función main, ¿verdad? Donde se define la función main. Es decir, que aquí vamos a trabajar con tres archivos diferentes. Más adelante lo vamos a ver. Entonces, esto es un breve resumen de cómo está constituida una clase y lo que es una clase, ¿verdad? Entonces, vamos rápidamente. Estos son los ejercicios propuestos, ¿verdad? Entonces, el ejercicio número 3 específicamente vamos a tratar, ¿qué es lo que dice? ¿Verdad? Cree una clase llamada empleado que incluya 3 piezas de información como miembros de datos, es decir, que la clase empleado va a tener 3 variables, ¿verdad? Vamos a crear 3 variables, porque nos dice que tenga 3 piezas de información como miembros de datos. ¿Cuáles son esas 3 variables? Un primer nombre, tipo string, un apellido paterno, que va a ser del tipo string, y un salario mensual que va a ser del tipo float. Dice que su clase debe tener un constructor que inicialice los 3 miembros de datos. También dice, proporciona una función establecer y una función obtener para cada miembro de datos, ¿verdad? Usualmente, cuando hacemos clase y trabajamos con miembros de datos, ¿verdad? Y tiene miembros de datos, usualmente se crean funciones miembros que lo que hacen es establecer los miembros de datos, es decir, darles un valor, asignarles un valor, y también se crea una función obtener ese miembro de datos. Es por eso que para cada una vamos a hacer una función que se llame establecer. Para cada una de estas variables vamos a hacer una función que se llame establecer y otra que se llame obtener. Por ejemplo, la primera debería de ser establecer, el primer miembro de datos es primer nombre, establecer primer nombre, ¿verdad? Así se debería llamar la función miembro. La segunda sería obtener primer nombre, ¿verdad? Y ahí vamos ahí. Entonces, este texto podemos resumirlo mediante el diagrama que les dije que se puede trabajar en verdad que podemos hacer aparte, en el cual el primer
Apartado es el nombre de la clase, que en este caso se llama empleado o será empleado. En el segundo apartado colocamos los miembros de datos. Por ejemplo, el problema nos decía que debería tener 3 miembros de datos, que era el primer nombre, este sería el nombre de la variable, ¿verdad? Primer nombre. ¿De qué tipo? Del tipo string, apellido paterno, también del tipo string, y salario mensual del tipo float, ¿verdad? Serían 3 miembros de datos. Y por último estarían el constructor y todas las funciones miembro. Veamos qué va a tener el constructor, ¿verdad? Vean, constructor más, bueno, el constructor, como habíamos dicho, tiene el mismo nombre de la clase, por tanto se llamará empleado. Y el problema nos dice que el constructor deberá inicializar cada uno de los miembros de datos. Es decir, que el constructor debe, ¿cuántos miembros de datos tenemos? Tenemos 3, entonces el constructor deberá tener 3 parámetros, ¿verdad? Entonces, el primer parámetro sería pnombre, dando alusión del primer nombre, que, bueno, es del tipo string. El segundo sería apaterno, por decir apellido paterno, también es del tipo string. Y el tercero es salario mensual, ¿verdad? Que es del tipo float, ese mensual, ¿verdad? Hay 3 porque cada uno de ellos va a ir a inicializar al miembro de datos. Esto funciona, ¿verdad? Como un puente entre la función main y los miembros de datos, porque recuerden que estos son creados de forma privada, es decir, que solamente se pueden utilizar en la clase. Pero cuando nosotros utilizamos una clase, la utilizamos en otro archivo que es el archivo main, el archivo de la función principal. Entonces nosotros no podríamos llamar, aunque quisiéramos, a los miembros de datos de la clase. No podemos hacerlo. Entonces, ¿cómo vamos a poder establecerle un valor a cada miembro de datos? Bueno, inicialmente mediante el constructor. Entonces, cada una de estas variables que construimos nosotros funciona como un puente entre la función main y, por ejemplo, esta pnombre sería un puente entre la función main y el miembro de datos primer nombre. Apaterno sería el puente entre la función main y el apellido paterno y así sucesivamente, ¿verdad? Exactamente pasa lo mismo para las primeras funciones miembro. Vean que la primera función miembro es establecer, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a establecer? O sea, asignarle un valor. Al miembro de dato primer nombre, ¿verdad? Entonces la función miembro se llama establecer primer nombre, que deberá tener como parámetro un tipo de dato del tipo string. ¿Por qué? Porque al miembro de dato que va a establecer o al que le vamos a asignar un nombre, un valor, perdón, es a la variable primer nombre. Y esta variable primer nombre es del tipo string. Por tanto, esta variable debe ser del tipo string, ¿verdad? Segundo, es la función obtener primer nombre. Es decir, que vamos a extraer el valor del miembro de datos llamado primer nombre. ¿Qué tipo de variable es esta? Este es string. Entonces, por tanto, esta función miembro debe ser del tipo string. La anterior, que no tiene ningún tipo, debería ser void. Sé que esto les puede resultar confuso todavía, pero con el ejemplo que vamos a hacer ahora, ya trabajarlo, ¿verdad? Vamos a ir aclarando cada una de estas cosas. Entonces, muy bien, en este espacio traten de crear un nuevo proyecto en Dead C++ y continuemos. Y listo, así se llama nuestro proyecto. Entonces, por defecto, como todo proyecto, nos crea el archivo main, pero nosotros necesitamos crear primero el archivo de cabecera, ¿verdad? Entonces, para eso damos clic derecho, New File, damos Control S o vamos al disquete, ¿verdad? Guardar, y guardamos aquí. ¿Cómo se va a llamar nuestra clase? Nuestra clase se va a llamar empleado, ¿verdad? Entonces, nosotros colocamos aquí el nombre empleado y la extensión .hpp, porque este es el archivo de cabecera. Entonces aquí incluimos lo normal, ¿verdad? Numeral include iostring el using namespace std
y empezamos, ¿verdad? Entonces declararíamos la clase, class, ¿verdad? La palabra reservada class, el nombre de la clase, empleado, abrimos y cerramos corchete, y aquí está el punto y coma, o no está, no está el punto y coma, entonces sería punto y coma aquí, ¿verdad? Bueno, listo. Como public, ¿qué vamos a tener como public? Y que vamos a tener como private. Siempre empecemos con los miembros de datos, porque esto nos va a dar una mejor idea de lo que tenemos que hacer. ¿Cuáles son los miembros de datos? Primer nombre del tipo string, apellido paterno del tipo string y salario mensual del tipo float. Entonces sería string, ¿verdad? Vean que como vamos a utilizar miembros de datos string, es necesario que incluir numeral include la biblioteca string, ¿verdad? Entonces, string del tipo string, vamos a escribir primer nombre, ¿verdad? Así era, primer nombre, apellido paterno, punto y coma, string, apellido paterno, punto y coma, y float, ¿verdad? Float, vamos a llamarle a este, perdón, esta es, el nombre de esta variable es salario mensual, así decidimos colocarse, ¿verdad? Salario mensual. Vean que es importante esto que empieza con mayúscula, ¿verdad? Entonces los miembros de datos de esta clase, ¿cuáles son? Solamente son tres. Dos del tipo string, que se llaman primer nombre y apellido paterno, y la segunda es del tipo float, que se llama salario mensual. Entonces los miembros de datos simple y sencillamente son las variables creadas en una clase, ¿verdad? Que se van a utilizar ahí. Ahora, vamos a la parte public. En la parte public, como siempre, vamos a tener al constructor, que va a tener el nombre de la clase, en este caso empleado, y va a inicializar los miembros de datos. Entonces, como este es el archivo donde únicamente declaramos los miembros de datos, la clase, los miembros de datos y las funciones miembro, los parámetros que vayamos a colocar en el constructor y en las funciones miembros, únicamente vamos a declarar el tipo y no definir el nombre de la variable. En este caso, los parámetros que deberían de ir serían 2 del tipo string y 1 float, ¿verdad? Entonces diríamos string, toma, primer parámetro, segundo parámetro sería también del tipo string y el tercer parámetro también sería, bueno, el tercer parámetro sería el tipo float, punto y coma, listo. Ahora, vean por qué es importante siempre colocar primero los miembros de datos, porque ahora ya sabemos nosotros que vamos a necesitar una función que se llame establecer este miembro de datos. Entonces establecer que primer nombre. Como es establecer primer nombre, esta función miembro va a trabajar como un puente, ¿verdad? Entre lo que yo ingrese en la función main hacia lo que vaya en esta variable. Entonces, esta debe tener un parámetro que debe ser del tipo string, ¿verdad? ¿Cómo sé que es del tipo string? Porque esta función miembro va a establecer a este miembro de datos, y este miembro de datos es del tipo string, ¿verdad? Entonces, bien importante el tipo. El tipo de esta función miembro es void, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no va a retornar nada. Ahora, la segunda función miembro sí sería lo contrario, ¿verdad? La función es establecer, como les digo, es un puente que lo que hace es enviar información desde la función principal hacia la clase. Bien, las funciones establecer funcionan como un puente entre la función main, ¿verdad? Lo que nosotros queramos escribir, por ejemplo, primer nombre, pensemos en un objeto que se llame persona 1, ¿ok? Por decir algo, ¿verdad? O empleado 1, ¿verdad? Un objeto de la clase empleado que se llama empleado 1. Este empleado 1 deberá tener un nombre y un apellido.
pensemos que el nombre de esa persona se llama Ricardo. Entonces, eso lo estamos ingresando dentro de la función main. Entonces, la función establecer es el puente que lleva el nombre de Ricardo hacia los miembros de datos de la clase. En este caso, la del miembro de datos llamado primer nombre. Es decir, que primer nombre entonces va a obtener el valor de Ricardo. Pero también necesitamos lo contrario, que desde la clase podamos utilizar los miembros de datos en la función main. Entonces, para eso son las funciones obtener, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Desde la clase vamos a obtener cada una de las funciones de los miembros de datos hacia la función main. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos obtener el miembro de datos primer nombre, como este del tipo string, entonces esta función va a tener que ser del tipo string también, porque lo que va a hacer es traer un dato del tipo string, entonces debe ser también del mismo tipo. Entonces este es un puente a lo contrario, ¿verdad? La otra dirección, de la clase a la función main. Entonces esto sería obtener primer nombre, ¿verdad? Obtener primer nombre, y pues este sería punto y coma, y no necesita ningún parámetro, entonces no le colocamos ningún parámetro. Y así sucesivamente para los otros dos miembros de datos. Entonces, por ejemplo, para el miembro de datos apellido paterno será exactamente igual estas dos. Entonces solamente voy a copiar y la voy a pegar, ¿verdad? Voy a hacerlo un poquito separado para ordenar. Entonces esta función miembro sería establecer, ya no sería primer nombre, sino que sería apellido paterno, ¿verdad? Entonces este es el puente que va de la función main hacia la clase, en una dirección. Entonces a este le tiene que entrar un miembro de datos string. En la segunda sería entonces, que no sería obtener el primer nombre, sino que sería obtener apellido paterno. Y listo. Y sería exactamente lo mismo para el tercer miembro de datos, ¿verdad? El tercer miembro de datos sería salario, que sería establecer salario mensual, ¿verdad? Establecer salario mensual. ¿A qué miembro de datos vamos a establecer? A uno del tipo float. Entonces aquí debe ser del tipo float. Punto y coma. Y la otra tendría que ser, va a retornar, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a retornar? Un dato del tipo float. Entonces sería float salario mensual. Bueno, en este punto ya tenemos el archivo de cabecera, ¿verdad? Sin embargo, no hemos definido qué es lo que va a hacer cada una de estas funciones, ¿verdad? Entonces vamos a guardar. Para definir lo que va a hacer cada una de estas funciones, es preciso crear otro archivo, ¿verdad? Vamos a guardarlo, al que le vamos a llamar, como el nombre de la clase, empleado, pero en vez de hpp será .cpp, ¿verdad? A este mismo le incluimos lo usual, numeral include, uString, numeral include, la string, ¿verdad? Y vamos a incluir nuestra clase, ¿verdad? Que en este caso es empleado.hpp con comillas. Y por último el using namespace std, que no puede faltar, ¿verdad? Muy bien, entonces en este archivo, este es el segundo archivo, que es en el que vamos a definir cada una de estas funciones miembro, ¿verdad? La primera es el constructor,
que tiene estos parámetros, ¿verdad? De hecho voy a copiar esto para tenerlo aquí presente. Voy a copiarlo y lo voy a llevar aquí. Muy bien, entonces hice un recorte en el video, ¿verdad? Para que no se extendiera mucho. Así que voy a explicar brevemente lo que se hizo en el archivo de definición. Este es el archivo de definición, ¿verdad? Y recuerden que el objetivo es implementar o definir, mejor dicho, lo que es el constructor y las funciones miembros que están declaradas en el archivo de cabecera, o sea, el archivo con extensión .cpp. Es decir, definir significa establecer qué es lo que va a hacer cada una de estas funciones. Entonces veamos. La primera es el constructor, y por ser el constructor, esta no tiene tipo de retorno, ¿verdad? Entonces la sintaxis que hemos manejado es tipo de retorno, ¿verdad? En este caso no está. El nombre de la clase, que en este caso es empleado, ¿verdad? El nombre de la función miembro, que en este caso es empleado por ser el constructor. Y los tres parámetros que necesita, ¿verdad? Vean que aquí en el archivo de cabecera está el constructor. El primer parámetro es string, el segundo es string y el tercero es float. Pues aquí en el archivo de definición a esas variables le asignamos un nombre ahora, ¿verdad? Entonces la primera le vamos a llamar pnombre, ¿verdad? Dando la analogía del primer nombre. El segundo apaterno, dando la analogía de apellido paterno, y el tercero de S mensual, dando la analogía de salario mensual. El objetivo del constructor es inicializar los miembros de datos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son nuestros miembros de datos? Estos tres de aquí, ¿verdad? Lo que están en el archivo de cabecera, o sea, las variables creadas en una clase. Son tres: primer nombre, apellido paterno y salario mensual, los tres. Entonces, estos tres los vamos a inicializar. ¿Cómo lo vamos a iniciar? Vean acá. El miembro de datos primer nombre sería igual entonces a la variable pnombre, ¿verdad? Apellido paterno igual a la variable apaterno. Y el salario mensual igual a la variable S mensual. No hay ningún misterio. Veamos cuál es la siguiente función. La siguiente función es establecer primer nombre, ¿verdad? Esta tiene como parámetro una variable que se llama pnombre y es del tipo string, que es exactamente lo que tenemos aquí. Vean que en esta función, no tenemos un tipo de dato, ¿verdad? Es decir, que esta función es del tipo void. Y aquí está, ¿verdad? El tipo de dato void, el nombre de la clase, dos puntos, el nombre de la función miembro, que es establecer primer nombre, y los parámetros que recibe. En este caso únicamente recibe el parámetro del tipo string y de la variable llamada pnombre. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Asignarle al miembro de datos primer nombre el valor que tenga la variable pnombre. Ya van a ver esto en cómo funciona en el main. La siguiente función miembro es obtener apellido paterno. Tengo yo aquí, yo creo que aquí me equivoqué, ¿verdad? Porque no es obtener apellido paterno, aquí es aquí era obtener primer nombre, era aquí era obtener primer nombre, ¿verdad? O sea que aquí creo que lo tenemos mal. No, aquí está bien, obtener primer nombre. Bueno, esto está bien, no sé qué es lo que habrá pasado. Voy a copiar esto y lo voy a pegar aquí para... No sé qué habrá pasado. Muy bien. Primer nombre, ¿verdad? Obtener primer nombre. Esa es la tercera función, que es esta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? La tercera función miembro es obtener nombre, que es del tipo string y no tiene parámetro alguno, ¿verdad? No tiene parámetro. Así que es lo que tenemos aquí. La función miembro es del tipo string, ¿verdad? Colocamos el nombre de la clase, dos puntos, y obtener primer nombre, que así se llama la función miembro. Como no tiene parámetros, solo abrimos y cerramos paréntesis. Y dentro de llave
ejecutamos lo que va a realizar, ¿no? En este caso, obtener primer nombre, lo único que va a regresar es el miembro de dato que tiene llamado primer nombre. Vean que de manera similar es para la función miembro establecer apellido paterno, ¿verdad? Solo que el parámetro de entrada es a paterno y el miembro de dato que vamos a setear, o sea que vamos a asignarle un valor, es a apellido paterno. Lo mismo para obtener el apellido paterno, creamos la función miembro de dato apellido paterno y lo que hacemos es retornar el apellido paterno. Siempre esta función es del tipo string, ¿verdad? Como lo hemos definido aquí en la clase, en el archivo de cabecera. Y por último, tenemos la función, las últimas dos funciones que son establecer salario mensual y obtener salario mensual. La primera, establecer el salario mensual, tiene como parámetro la variable s mensual, que es del tipo float, ¿verdad? Y a nosotros nos interesa algo, ¿verdad? Nos interesa saber lo siguiente, ya que el problema lo dice, ¿verdad? Dice aquí, si el salario mensual no es positivo, establezcalo en 0, ¿verdad? Entonces, primero tenemos que verificar, es decir, la variable s mensual, el valor que tiene la variable s mensual, va a ser, se lo pasamos a la variable salario mensual y verificamos, ¿verdad? Si salario mensual es menor que 0, entonces enviamos en pantalla el salario mensual no es positivo y lo establecemos en 0, ¿verdad? Que es lo que nos requería el problema. Y por último, tendríamos lo que es la función obtener salario mensual del tipo float, ¿verdad? Lo único que hacemos es float empleado, obtener salario mensual y lo que hacemos es retornar el miembro de dato salario mensual. Entonces vean, hemos creado 3 funciones obtener, que lo único que hacen es retornar los miembros de datos, y 3 funciones establecer, que lo que hacen es establecer los miembros de datos. Entonces, si nosotros compilamos esto, no hay ningún error, corre, pero el programa no hace nada. ¿Por qué? Porque en la función main no tenemos absolutamente nada, ¿verdad? Vean que aquí ya le he colocado algunas cosas. Entonces vamos a hacer los primeros ejemplos para ver cómo funciona esto. Vamos a crear una instancia o un objeto, ¿verdad? Que es lo mismo. Entonces, para crear un objeto utilizamos el nombre de la clase, empleado, y le vamos a llamar a este empleado 1, ¿sí? Entonces, para esto sirve el constructor. Aquí el objeto se llama empleado 1. El objeto se llama empleado 1 y como hemos definido un constructor con 3 parámetros, ¿verdad? Aquí está, el constructor tiene 3 parámetros de entrada. Cada vez que creemos un objeto, nosotros tenemos que colocarle esos 3 parámetros de entrada al objeto, es decir, que a nuestro objeto llamado empleado 1 tenemos que colocarles 3 parámetros de entrada. ¿Cuáles son esos 3 parámetros de entrada? Bueno, el primero es primer nombre, ¿verdad? El segundo es apellido paterno y el tercero es salario mensual. Entonces vamos a suponer que el nombre de esta persona es Cristian, ¿verdad? Coma, su apellido paterno vamos a decir que es Ramos o Ramírez, ¿verdad? Y su tercer parámetro es el salario, vamos a decir 20.000, ¿verdad? 20.000, punto y coma. Entonces el constructor eso es lo que hace. ¿Ven? Cuando creamos un objeto, lo que hace es inicializar la variable, es decir, este primer parámetro, Cristian, ¿verdad?
se asigna a la variable P nombre. El segundo parámetro, Ramírez, se asigna a la variable A paterno. Y el tercer parámetro de 20.000 se asigna a la variable else mensual. Estas variables que están creadas aquí únicamente sirven como un puente. ¿Cómo así? Ahora se va a entender mejor la idea. Nosotros estamos escribiendo este valor en la función main y queremos que se vayan a los miembros de datos de la clase. Entonces, por ejemplo, el primer valor, que es Cristian, habíamos dicho que se asigna a esta variable pnombre, ¿verdad? Pero decimos aquí abajo que el primer nombre, que es un miembro de datos, ¿verdad?, va a ser igual a pnombre. Entonces, básicamente estamos trayendo el valor de Cristian, ¿verdad?, el valor que tiene la variable pnombre, que es Cristian, desde la función main, y la estamos llevando a los miembros de datos, ¿verdad? Entonces aquí, primer nombre sería Cristian, apellido paterno sería Ramírez y salario mensual sería 20. Vamos a compilar y ver qué pasa. No pasa nada, no hay ningún error y no se imprime nada, ¿verdad? Porque no le hemos dicho. Entonces, ahora nosotros quisiéramos, ¿qué les digo yo? Quisiéramos obtener la información del empleado 1. ¿Cómo hacemos? Vamos a imprimir en pantalla entonces lo siguiente. ¿Cómo hacemos para obtener la información del empleado 1? Es decir, recuerden, el objeto empleado 1 tiene 3 miembros de datos, que es primer nombre, apellido paterno y salario mensual, ¿verdad? Entonces nosotros quisiéramos saber el primer nombre del empleado 1. Entonces para eso hacemos uso de las funciones obtener primer nombre, ¿verdad? Es decir, nosotros queremos traer lo que es el valor que tiene el miembro de datos primer nombre hacia la función main, ¿verdad? Entonces, para eso nosotros hacemos uso de estas funciones obtener. Vean que para eso nos sirve ahora. Veamos entonces. Diríamos empleado 1 punto sería obtener primer nombre, ¿verdad? Punto y coma. Entonces, se debería de imprimir el nombre de Cristian nada más en pantalla. Y aquí está, ¿verdad? Cristian. Entonces, lo mismo sería si quisiéramos ver el apellido. ¿Qué diríamos? Bueno, empleado 1 punto obtener apellido paterno, ¿verdad? Punto y coma. Bueno, aquí nos faltaría un espacio, ¿verdad? Vamos a imprimir un espacio aquí. Sería aquí un espacio. Entonces, vean, ¿qué estamos haciendo? Estamos obteniendo, mejor dicho, de la clase, aquí estamos obteniendo desde la clase hacia la función main el primer nombre del empleado 1. Y aquí estamos obteniendo desde la clase hacia la función main el apellido paterno del empleado 1. ¿Cómo se hace eso? Simple, ¿verdad? Se hace el llamado, por ejemplo, en el primer caso, a la de la función obtener el primer nombre, y lo único que hace es retornar el miembro de datos que tiene el valor de primer nombre, ¿verdad? ¿Y qué valor tiene este? El valor de Cristian. ¿Por qué? Porque fue lo primero que se inicializó cuando se creó el objeto a través del constructor. Y así. Pero entonces ustedes podrían pensar, bueno, pero entonces esto es ridículo porque ¿para qué vamos a obtener el valor si ya lo tenemos aquí? Mejor escribamos directamente Cristian, ¿verdad? Y ya estuvo. Pero supongamos que en realidad el apellido del empleado 1 estaba mal, ¿no? Que en realidad no era Ramírez, sino que era Ramos, por decir algo, ¿verdad? Entonces, para eso funcionan o para eso tenemos las herramientas de las funciones establecer primer nombre o establecer apellido paterno o establecer salario. Por ejemplo, diríamos nosotros, bueno,
el empleado 1 en realidad su apellido no era Ramírez, entonces decimos establecer apellido paterno, ¿verdad? Y aquí nos dice que apellido paterno necesita un parámetro del tipo string, ¿verdad? Entonces escribimos dentro de los paréntesis el parámetro. Entonces el apellido no era Ramírez, sino que era Ramos, por decir algo. Punto y coma. ¿Qué es lo que hace la función miembro establecer apellido paterno? Veamos. Aquí está. Esta función establecer apellido paterno tiene como parámetro una variable del tipo string llamada apaterno. Entonces, aquí viene lo que les decía, la analogía del puente. Este valor que estamos ingresando aquí del tipo string en la función main, ¿verdad? Se asigna a esta variable apaterno y esta variable apaterno, el valor de esa variable apaterno se asigna al miembro de dato apellido paterno. Entonces esta variable está funcionando como un puente, ¿verdad? Trae información de la función main hacia la clase. Bueno, entonces cuando imprimamos ahora, aquí no se debería de imprimir Ramírez, sino que se debería imprimir Cristian Ramos. Veamos. ¿Verdad? Y aquí está, Cristian Ramos. Entonces, ese es el uso práctico de lo que son las funciones obtener y las funciones establecer. Veamos ahora qué más nos pide el programa, porque el programa nos pide algo. Nos dice aquí, escribe un programa de prueba que demuestre las capacidades de la clase empleado, ¿verdad? Ya lo hemos hecho ahí. Cree dos objetos empleado y muestre el salario anual de cada objeto. Después proporcione a cada empleado un aumento del 10% y muestre el salario anual de cada empleado otra vez. Entonces nos dice que cree dos objetos empleados y muestre el salario anual de cada objeto. Muy bien, como nos dice que tenemos que mostrar el salario anual de dos, primero nos dice que creemos dos objetos, ¿verdad? Entonces vamos a empleado, ya tenemos el objeto 1, empleado 1, y vamos a colocar empleado, el objeto 2, que le vamos a llamar empleado 2. Y pues vamos a decir que el empleado 2 se llama Jesús, ¿verdad? De apellido Salazar, un ejemplo, no sé. Y que tiene un salario de, no sé, de 10.000, ¿verdad? De 10.000. Un salario mensual es este. Sí, 10.000 lempiras. Entonces, vamos a encontrar el salario anual del empleado 1 y del empleado 2, es decir, el salario anual del objeto 1 y del objeto 2. Entonces vamos a decir, vamos a imprimir aquí, ¿verdad? El salario anual de, ¿verdad? ¿De quién? De empleado 1. Obtener primer nombre, empleado 1. Obtener apellido paterno, ¿verdad? El salario anual de Cristian Ramírez. Podemos hacer esto, vean, solo di enter y acá yo no le estoy colocando punto y coma ni nada para colocarlo aquí, ¿no? Es de, ¿verdad? ¿Cuál es el salario anual de Cristian Ramírez? Bueno, del empleado 1, bueno, sería simple, ¿verdad? Sería empleado 1. ¿Qué necesitamos? Obtener el salario mensual y multiplicarlo por 1000, ¿verdad? Por 12. Entonces sería empleado 1. Obtener salario mensual
y multiplicarlo por 12. Ese sería el salario mensual del primer empleado. Y veamos, vamos a dar aquí un salto de línea en the line. Y para el segundo empleado es exactamente lo mismo, ¿verdad? El salario anual del empleado, en este caso el objeto es 2, ¿verdad? Sería el empleado 2. Empleado 2. Empleado 2 por 12. Vamos a compilar y ejecutar. Aquí tenemos, ¿verdad? El salario anual de Cristian Ramírez es de 240.000 lempiras y el salario anual de Jesús Salazar es de 120.000 lempiras, ¿verdad? Podríamos colocarle aquí las unidades en lempiras, que es la moneda de Honduras, y aquí sería lempiras, ¿verdad? La moneda de Honduras. Listo. Muy bien. Nos dice primero que mostremos el salario anual de cada uno de los sujetos, después proporcione a cada empleado un aumento del 10% y muestre el salario anual cada mes. Entonces, ¿cómo se hace eso? Sería un cálculo relativamente simple, ¿verdad? Lo que vamos a hacer primero es calcular el aumento del empleado 1. ¿Y cómo sería eso? Vamos. Sería simple, ¿verdad? Voy a hacer aquí un paréntesis y vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que una persona gana, ¿verdad? O tiene un salario mensual de, qué sé yo, 100 o de 100 o de 1000, ¿verdad? Un salario mensual de 1000, por decir algo. Entonces, ¿cómo calculamos el aumento? Según el problema, recuerden que va a tener un aumento del 10%. Entonces, sería simple, ¿verdad? Sería el salario por el 10%. Que eso es equivalente a decir 1000, ¿verdad? Por 10 entre 100, ¿verdad? Porque el 10% sería 10 entre 100. Entonces, esto sería igual a 100. O sea que el aumento de esa persona fue de 100. Entonces, el nuevo salario de esa persona debería ser el salario anterior, que era 1000, ¿verdad? Más el aumento, que es de 100. Entonces debería ser 1100, ¿verdad? Algo simple, para no complicarlo. Entonces, esa idea se reduce simple y sencillamente en una sola fórmula, ¿verdad? Sería el salario final debería ser igual al porcentaje, 10%, por salario, ¿verdad? Que sería el aumento, ¿verdad? Más salario, ¿verdad? Esa formulita es la que vamos a usar prácticamente. ¿Cómo diríamos? Bueno, ¿cuál sería entonces la idea a seguir? Bueno, deberíamos decir, como vamos a recalcular el salario total del empleado 1, vamos a establecer la variable, el miembro de datos salario mensual. Entonces diríamos, empleado 1 punto establecer salario mensual, ¿verdad? Está esperando aquí un miembro un miembro del tipo float, ¿verdad? Sería simplemente colocar, bueno, es que puede que se confunda. Entonces vamos a crear entonces, para hacerlo un poco más ordenado, una variable del tipo float, que le vamos a llamar nuevo salario, ¿sí? Punto y coma. Entonces ese nuevo salario debería ser igual al 10%, o sea, 10 entre 100, 10 entre 100,
¿verdad? Por 10 entre 100 por, ese es el porcentaje por el salario del empleado 1, que sería empleado 1 punto. ¿Cuál es el salario que gana el empleado 1? Bueno, salario punto obtener salario mensual, ¿verdad? Más empleado 1 punto obtener salario mensual. Punto y coma. Ustedes podrían decir, si ya sabemos cuánto gana el empleado 1, ¿por qué no escribimos 20.000 directamente? Bueno, porque la idea es estar utilizando las funciones miembro, ¿verdad? Por eso es que lo estamos haciendo de esa manera. Así que, bien, ya tenemos esto. Ahora, una vez calculado el nuevo salario, vamos a establecérselo al empleado 1, ¿verdad? Entonces el empleado 1 punto establecer salario sería entonces, aquí el parámetro que debería de ir sería el nuevo salario, que es el que acabamos de calcular, ¿verdad? Punto y coma. Entonces vamos a imprimir en pantalla un mensaje similar a aquel. Diríamos aquí el nuevo salario, el nuevo salario del empleado, el nuevo salario anual, ¿verdad? Del empleado tal es de empleado 1 punto obtener salario mensual, que recuerden que bajo lo que hicimos aquí va a cambiar, va a ser diferente, por 2, ¿verdad? Podríamos ver aquí, para que veamos algo interesante, podríamos mandar a imprimir primero el nuevo salario mensual. El nuevo salario mensual debería ser entonces empleado 1 punto obtener salario mensual puntico, ¿verdad? Bueno, entonces compilemos y corramos. Y aquí tenemos, ¿verdad? No, perdón. Me falta imprimir un fin de línea para que quede mejor. Bien, ¿verdad? Las primeras dos líneas ya las conocemos. El salario anual de Cristian Ramírez de 240.000 lempiras y el de Jesús Salazar de 120.000 lempiras, ¿verdad? El nuevo salario mensual de Cristian será aquí 20.000, que esto estaría mal. Esto estaría mal. Muy bien, parece que había un error, ¿verdad? Y solo era que estábamos colocando 10 entre 100, ¿verdad? Entonces, para tener para que no nos diera ese problemita, mejor dividí 10 entre 100, que es 0.1, y lo estoy multiplicando entonces 0.1. Esta primera parte es para calcular el aumento, ¿verdad? Y luego para calcular el nuevo salario sería el aumento más el salario mensual, ¿verdad? Entonces vean que al compilar obtendríamos que Cristian al año gana 240.000 lempiras, ¿verdad? Cuando su salario mensual es de 20.000. Y cuando le calculamos el aumento del 10%, vemos que su salario mensual es de 22.000 lempiras, por tanto su salario anual es de 264.000 lempiras, ¿verdad? Entonces, para el cálculo del nuevo salario
del empleado 2, ¿verdad? Sería algo similar, ¿verdad? Que se los dejo que ustedes lo intenten hacer, y si tienen algún problema, pues me lo dejan saber ahí en los comentarios o mediante correo. Y eso sería básicamente todo, ¿verdad? Entonces, cualquier consulta, pregunta, háganla. Y nos vemos en el siguiente video, unos siguientes videos que van a ser un poco más interesantes cada vez más, ¿verdad? Espero que con este video podamos amarrar un poquito más la idea de lo que son las clases, ¿verdad? Vean que todo lo hicimos con lo que hemos creado en las clases, ¿verdad? Entonces esto quedaría así y esto sería todo, ¿verdad? Nos vemos en el próximo video.